Yaquima es estudiante de la Escuela República de Venezuela. Forma parte de una población estudiantil que a principios de año fue testigo del inicio de la demolición de este centro del saber. Una orden de proceder para la construcción de las nuevas instalaciones de este plantel educativo y además del Instituto Comercial Bolívar. Yo no paso cortando cinta, que es lo que a nosotros nos interesa, que se haga bien hecha. Y si que viene otro presidente o otra presidenta y quiere cortar cinta, que la corte. Lo que a nosotros nos interesa es, termínenme bien esta como otras infraestructuras. Es una inversión que alcanza los 19.1 millones de balboas. Debe estar lista en septiembre del año 2024, como establece el pliego de la licitación. La Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación reportó que esta administración construye actualmente 123 centros escolares, con una inversión de más de 500 millones de dólares, que albergarán a 70.000 estudiantes, además de los proyectos de dotación de agua en las escuelas de difícil acceso. Otro de los anhelados centros escolares es el Centro de Formación Integral Nuevo Emperador, ubicado en el distrito de Arraiján. Es una inversión de 19.1 millones de balboas y representa uno de los más grandes proyectos que se han ejecutado en la provincia de Panamá Oeste. Estamos iniciando con preescolar, primaria, premedia completa y estamos iniciando en la media con 10º grado, con 3 bachilleres, el bachiller de ciencia, el bachiller de informática y el bachiller de humanidades. Para nosotros es una gran respuesta a este sector, sobre todo porque los bachilleres que vamos a ofrecer no compiten con otros colegios secundarios del área. Están acorde para poder absorber su propia población. Con Escuelas 2023 sigue en marcha, con la atención de 451 planteles escolares pendientes de concluir los trabajos de reparaciones menores. Hasta el momento han concluido estas labores en 43 escuelas y 131 centros educativos están en atención, de 625 que inicialmente estaban en lista para estas labores con el programa. La cifra es cambiante debido a la culminación de los trabajos. Saludos amigos, bienvenidos a Rendición de Cuenta. Este lunes 6 de marzo se inicia un nuevo año lectivo. Comienzan las clases y hemos querido conversar en el día de hoy con la ministra de Educación, su excelencia Maruja Gorday de Villalobos, sobre distintos aspectos de la educación panameña y las perspectivas que tenemos para este año. Ministra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos empezando por reconocer la enorme labor que usted ha desarrollado en ese enorme ministerio que es el Ministerio de Educación. Ministra, ¿cuánto de presupuesto ha dispuesto el gobierno panameño para el año lectivo que comienza? Saludos, don Julio. Definitivamente es importante poder rendir cuentas a la sociedad y sobre todo hablar un poco de cómo nos estamos preparando y cómo seguimos en esa planificación para el inicio del año lectivo. Primeramente, el presupuesto asignado para el Ministerio de Educación alcanza alrededor de 1.956 millones de balboas, ya con un crédito por incorporarse de 36 millones adicionales. Pero lo más importante es que ese compromiso que se genera en Penonomé y que fue consignado inclusive por el señor presidente, su plan de gobierno de alcanzar ese 6% del Producto Interno Bruto, lo vamos a estar obteniendo en el año 2024. Para este año, el 5.77% del PIB nominal está asignado al sector educación, con las 13 instituciones que conforman el sector y obviamente ese 12% del presupuesto general que está inmerso en el 43% del presupuesto de desarrollo social del país. 5.7 y el 6 para el 2024. Correcto, y es importante también resaltar que el presidente recientemente sancionó la ley y la propuesta iniciativa que se da en la misma asamblea, donde está asignando el 7% ya y ese aumento progresivo a instituciones específicas como el Ministerio de Educación, Senacid, el IPE y otras instituciones directamente donde se impacta el primer y segundo nivel de enseñanza. ¿Tenemos una distribución de ese presupuesto hacia áreas específicas?
Sí, dentro del Ministerio de Educación obviamente nosotros tenemos la mayor carga, casi el 86%, a lo que es funcionamiento y planilla. El resto es inversión, sin embargo hubo un aumento significativo de más de 189 millones de balboas dirigidos a proyectos de inversión y aumentar partidas de funcionamiento, sobre todo con temas de aspectos gremiales pendientes de los docentes. Ha sido un problema latente siempre, todos los años, este tema de las escuelas ranchos. Hemos visto que en los últimos meses, o concretamente empezando este año, el gobierno como que pisó el acelerador y ustedes han estado metidos en escuelas modulares. Sí, mira, es importante resaltar que en este periodo nosotros hemos concluido de los más de 152 proyectos que venían de continuidad, proyectos inclusive que no se habían podido arrancar, como casos de Veragua o casos de Panamá Centro, San Miguelito. Hemos concluido 112 proyectos, de los cuales 52 han impactado directamente más de 600 aulas rancho, algunas erradicadas, otras adecuadas y otras remodeladas, por eso hablo de 600. Para el periodo de agosto del año pasado a la fecha, con Operación Estrella, obviamente con el apoyo del Comando Sur y Operación Mercurio, hemos erradicado 71 aulas ranchos en más de 30 centros educativos, sobre todo en la comarca Nove, donde las áreas de difícil acceso y todo lo que es la llegada a ese territorio no sería fácil sino a través de un equipo especial aéreo, y donde se ha cambiado la posibilidad de tener una escuela digna en esas áreas. Geográficamente hablando y considerando que el presidente Cortizo ha realizado hasta este momento 127 giras de trabajo comunitario, hemos visto algunas puntualizaciones en distintas provincias, en distintas áreas. Geográficamente hablando, ¿cuáles han sido las áreas de mayor impacto, de mayor inversión económica este año en educación? Sí, es importante resaltar que toda esa estrategia, como usted dice, de puntualización de áreas, responde a una estrategia de desarrollo social inclusivo conocido como Plan Colmena, que identifica... La lucha contra la pobreza. Claro, es una identificación de nuestros 300 corregimientos más pobres, donde además de ese índice de pobreza multidimensional, impacta a más de 400.000 niños y jóvenes en ese índice de pobreza multidimensional infantil. Una de las primeras acciones que se da con el presidente Cortizo en el año 2019 es aumentar la asignación del FESE a todas las escuelas que están dentro del Plan Colmena, pasando de 40 a 100 balboas y de 40 a 150 si hay estudiantes con discapacidad. Obviamente esa fue una política de equidad, pero muy fuerte, y definitivamente ha mejorado significativamente el ingreso para esos centros educativos, sobre todo pequeños, en cuanto a lo que corresponde de FESE. Por el otro lado, como muy bien usted lo comentó, hay muchísimos proyectos que se articulan entre los 12 componentes de ese Plan Colmena, y hay uno vinculado a educación. Sin embargo, cruza con carretera, cruza con desarrollo social, con primera infancia, con salud, porque en el caso de educación son los componentes vitales para poder generar esa interrelación y garantizar una educación integral, sobre todo en esas áreas distantes, en esas áreas donde la pobreza multidimensional es cruda, y obviamente, como dice el presidente, estamos dejando la ruta para erradicarla con un impulso significativo, no solo de actividades, sino de una inversión presupuestaria de todas las instituciones del Estado. En la lucha contra la pobreza, el presidente Cortizo ha hecho mucho énfasis en la conquista de la sexta frontera, y en ese marco ha dedicado espacios específicos a las comarcas. ¿Cómo se expresa en estos instantes la situación de las comarcas de cara al año lectivo que comienza el próximo lunes? Bueno, nosotros hemos entregado una gran cantidad de proyectos educativos, la erradicación, pero mira, yo creo que el tema más importante es ver lo que pasa en el salón de clase. Nosotros vamos a seguir teniendo escuelas ranchos, y habrá algún momento en nuestra etapa de la historia educativa. Pero son menos ahora, supongo, ¿no? No, son menos, y hay un programa de erradicación, pero también hay un componente cultural. Claro. Se entregan escuelas nuevas, sin embargo se va generando por situaciones climatológicas, tienen que hacer reducciones de horario, y eso es parte de la cultura. Sin embargo, tenemos que garantizar las condiciones básicas de infraestructura en los centros educativos. Pero lo más importante es ese impacto que se ha dado en los programas educativos. Nosotros, después de 10 años que no tuvimos una buena nota en lo que es la implementación de una educación intercultural bilingüe, hemos retomado, obviamente con apoyo del Ministerio de Gobierno,
con apoyo de las autoridades locales y se ha impactado significativamente. Ya en lo que es la comarca Gunayala nosotros pudimos contextualizar el currículo y se está en la traducción final de las 4 asignaturas básicas. Eso tiene un componente lingüístico, un componente multicultural, un componente de tradicionalidad de los territorios y de nuestras antecedentes indígenas. Entonces esto se trabaja directamente con las autoridades tradicionales, con las autoridades civiles, con los lingüistas de esas comunidades que se han preparado. En bilingüe. Sí, se inicia con la L1, que es la lengua materna, y hay una transición a partir de 3er grado al español, ¿no? Como una L2, como si estuviéramos en escuela de la ciudad que pasamos el español a inglés. Ahí es la lengua materna, Novere, Dulegaya u otras a la lengua, al español. Entonces ese es un trabajo que ha iniciado y se ha fortalecido. No está 100% ejecutado porque tenemos comarcas donde todavía hay aspectos de desarrollo de la propia parte lingüística. Sin embargo, en el tema de la comarca Gunayala hemos avanzado significativamente con el trabajo que se ha hecho con ellos y otros organismos internacionales. En el área de la comarca Nove estamos implementando desde preescolar, ya vamos a 2º grado, todo lo que es el aprendizaje de la matemática en lengua novere, y eso es importante porque el niño desde que está en el vientre de la madre, ese es el lenguaje que conoce, esa es la lengua. Entonces estamos en ese proceso de prelación y todo lo que impacta también el tema de nutrición escolar, lo que impacta el tema del programa Estudiar Sin Hambre, que impacta directamente en esta primera etapa 272 centros educativos. Lo que pasa en el salón de clase, Correcto. Los chicos cómo van a estudiar con hambre. Correcto, eso es importante. ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto? El programa de alimentación escolar, que obviamente a través de temas administrativos tuvimos un atraso en la entrega el año pasado, pero a partir del 6 de marzo los niños tienen su crema, su leche, su galleta nutricional y el aporte que hay de las comunidades educativas a través del FESE, de la Asignación de Bienestar Estudiantil, para poder garantizar esa merienda escolar y obviamente el pilotaje que arrancó con 272 escuelas de Estudiar Sin Hambre, con una estructura integral de varios componentes que no solo es comida, que es vital, pero que incluye peso y talla, salud escolar, granjas escolares, granjas familiares, capacitación, el aspecto nutricional, los valores nutricionales y los menús GABA que requieren los estudiantes, que es el menú que responde al territorio y a todo el tema de adaptabilidad que tienen las diferentes regiones del país, no solo comarcales, sino también otros territorios, y eso es importantísimo. La pandemia dejó secuelas, ministra, la pandemia dejó secuelas. ¿Cómo ha abordado el Ministerio de Educación la situación emocional, si se quiere, que los estudiantes van a enfrentar y sobre todo en un año que esperamos sea pleno, a diferencia de lo que pasó con el COVID-19? Sí, definitivamente parte de lo que estuvimos viendo todos los países, y eso lo hemos analizado en diferentes plataformas, con diferentes foros de ministros de educación, que todos entramos al tema de la tecnología, la virtualidad y la recuperación académica, pero el tema que ha empezado a surgir como un iceberg es el tema de la parte socioemocional. Exactamente. Nuestros niños que pasaron directamente de su casa a 3er grado, los niños que pasaron de 6º grado a 9º grado el año pasado ya eran graduandos, y los que pasaron de 9º a ser graduandos de 12º. Esos espacios de tiempo obviamente representan una brecha de aprendizajes. UNESCO habla de 1.5 años en esa recuperación, y no solamente es el tiempo, sino lo que implica la nivelación, la recuperación y los programas que se están haciendo de apoyo, como el PRISA, que es el programa de recuperación integral socioemocional de los aprendizajes, todas las estrategias que tenemos para primaria y premedia con el programa Aprendamos Todos a Leer, el Plan Nacional de Lectura y lo que estamos haciendo. Pero como usted decía, el aspecto socioemocional es vital. Si no tengo estabilizado esa parte emocional, esa parte interna, es muy difícil que se dé un aprendizaje efectivo. Entonces sí tenemos que estar apoyando a través de los equipos psicopedagógicos, a través del programa que tenemos con el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, los temas de apoyo emocional y los casos de salud mental que se han empezado a vislumbrar, chicos con ideación suicida. Tuvimos un contact center en el año 2021, tuvimos más de 32.000 llamadas de estudiantes que se sentían tristes, que estaban desmotivados, no sabían cómo hacer ese clic con ese retorno de haber estado en su casa y de encontrarse en un plan de estudio que desconocían. ¿Ha habido que reforzar el departamento psicológico del Ministerio? Sí, hemos reforzado y estamos en esa propuesta de poder expandir con más nombramiento el personal a nivel nacional. Hay todavía áreas donde no tenemos equipos instalados plenamente, pero estamos haciendo la coordinación y trabajamos un programa de apoyo socioemocional que tiene una serie de guías, pero que también le da al maestro una pista de alerta.
Claro. Eso es importante, la red de retención y reinserción que trabajamos con COPEMI, que fue un aporte de COPEMI producto de la pandemia, donde también hay un sistema de alerta para no perder estudiantes y saber de que si un niño deja de asistir, si el compañerito lo extraña, si no lo ve, cómo empezamos a evidenciar y traer de vuelta a la escuela el programa de aprendizaje acelerado, Claro. que recuperamos más de 14.000 estudiantes en los últimos 2 años que estaban fuera del sistema y que la pandemia los había excluido. Por supuesto. Entonces, eso es importante como parte de esas estrategias vinculadas en esa recuperación, conocida como la recuperación, que no solamente es académica, sino que tiene Claro. múltiples factores y componentes. Claro. Inversión versus resultados, ministra. Si usted tuviera que enumerar 2, 3 grandes resultados de su gestión en estos primeros años, ¿cuáles serían? Sí, mira, yo creo que lo más importante es hablar que nosotros contamos con complejos didácticos que no teníamos antes de la pandemia, 68 complejos didácticos, hablamos de las asignaturas fundamentales desde prekinder a 9º grado. El niño la recibe gratuita, este año las vamos a estar entregando a partir del mes de abril y es importante resaltar que además de entregar un material, el docente pasó por una capacitación, se actualiza el contenido del material, se incluyen componentes vinculados a otras estrategias más innovadoras, aprendizajes basados en proyectos, se transversalizó el tema de STEAM, vital para el desarrollo de competencias del siglo XXI y otra serie de elementos más. Sin embargo, uno de los grandes logros es que con nuestros docentes pudimos modificar el modelo de planificación didáctica. Teníamos 12 modelos, hemos unificado en una sola estructura que marca la ruta, evidencia los derechos fundamentales de aprendizaje, que son una serie de criterios, vamos así decirlo muy sencillamente, que el niño tiene que tener para promoverse de grado. No solamente es una nota, pero el papá puede hacer seguimiento de eso, un docente, un consejero, un director, y eso para nosotros ha sido fundamental, consolidar ese trabajo que ya había iniciado, que lo extendimos a las 4 asignaturas básicas y que se extendió al nivel de premedia. Eso es vital, y también el avance que hemos tenido, diría yo, a un 80% de la evaluación de los docentes, porque no solamente es la evaluación tradicional que databa de 1940. De eso vamos a hablar en un momento, Okay, de eso vamos a hablar en un momento. Estamos conversando con Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, sobre las perspectivas del año lectivo que comienza este lunes 6 de marzo. Vamos a hablar de otros temas, entre esos el tema de la docencia. Cuando volvamos, vamos a un corto y estamos de regreso.